Durante ese periodo, pues grupos del crimen organizado como los Zetas precisamente establecieron estos sitios de exterminio y entrenamiento. Para platicar de este tema, me da mucho gusto poder saludar a David Saucedo. Él es especialista en seguridad pública. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué saludarte aquí a la auditoría? A tus órdenes. Pues hemos platicado muy seguido en estos días sobre este tema que todavía no nos cabe en la cabeza cómo es posible que las investigaciones vayan tan lento ante todos los acontecimientos y que lo importante sea pues ver quién tiene la verdad, ¿no? Si las buscadoras o la fiscalía. David. Hay una percepción generalizada de que las autoridades lo que hacen es tratar de minimizar los acontecimientos desde la conferencia mañanera, en donde incluso se pidió paciencia a los ciudadanos con respecto a las interrogantes que estaban surgiendo con respecto a este centro de exterminio. Después la labor de contención que realizaron las autoridades locales. Se sabe que desde hace aproximadamente un año había habido una serie de denuncias, incluso había habido cateos desde el año pasado en este rancho, pero había seguido en operación, lo que se presume en función de otras experiencias análogas. Este no es el primer centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación del que tenemos conocimiento. Hubo información abundante, hará cosa de 3, 4 años, acerca de otro similar en Talpa de Allende. Otros de los que se sabe tenemos conocimiento, hornos crematorios en el estado de Guanajuato. De manera dispersa ha empezado a brotar información acerca de cuáles son las dinámicas que hay al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación para formar a sus ejércitos de sicarios. Así como el ejército, así como la Guardia Nacional tienen academias de formación, pues resulta que los narcos también tienen centros de entrenamiento en donde se gradúan sicarios, algunos incluso sicarios de élite, para realizar todas estas atrocidades. Lo que esperaríamos, me parece, es muy necesario en el país, es que se constituya un centro de identificación forense independiente del gobierno, en virtud de que las autoridades muchas ocasiones forman parte de los anillos de protección que dan cobertura a los grupos criminales. Esta experiencia ya ha existido antes en América Central, en Sudamérica, cuando ha habido situaciones análogas de campos de exterminio. La única manera de tener veracidad con respecto, certidumbre con respecto a las investigaciones, es que los centros de identificación forense sean independientes y que no estén ligados al gobierno. En ocasiones son las propias autoridades en materia de seguridad quienes son partícipes de estas masacres, y es muy difícil pedirle al gobierno que se investigue a sí mismo. También, David, pues hay que tomar en cuenta que estos acontecimientos de campos de exterminio en México pues ha sido reconocido ya oficialmente por las autoridades. En 2021, recordemos que la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces a cargo de Carla Quintana, reveló que en el país existían al menos 9 sitios de exterminio de gran tamaño distribuidos en estados como Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Y por supuesto que crece la indignación de la población al no tener una respuesta clara y de decir, pues sí, hay que tomarlo todo con calma, pero ¿qué tanta calma podemos seguir esperando, David? Sí, desde luego nosotros percibimos que esta postura gubernamental es de complicidad, de encubrimiento, en el mejor de los casos solo sería de brazos caídos, pero aún así no es nada alentador. Y en paralelo a este debate que hay en la sociedad, los grupos criminales siguen en la conformación de sus ejércitos, siguen trabajando con este esquema de reclutamiento forzado. En ocasiones muchos jóvenes, hay que decirlo, lamentablemente se sienten tentados por su propio pie a adherirse a los grupos criminales debido a esta mitología y esta percepción errónea de que pueden tener como narcotraficantes una rápida movilidad social, pueden tener una vida de influencers, olvidando que solo las élites del narcotráfico son las que gozan de todos estos privilegios. Las élites políticas, empresariales, religiosas, militares, las élites del narco, son quienes tienen esta vida de ensueño. Pero para los jóvenes que se incorporan a la actividad criminal, van a estar en la base de la pirámide y con periodos de vida relativamente cortos, porque el nivel de confrontación, las guerras de cárteles que hay en este país y la confrontación que hay con las autoridades de seguridad pública generan que haya muchas bajas de ambos bandos, y esto a su vez tiene que ver directamente con los jóvenes reclutas que no tienen la preparación suficiente como para entrar al campo de batalla. Es decir, lo que está haciendo falta en este momento es, por parte de las autoridades, algún mecanismo para inhibir la conformación de estos centros de reclutamiento, centros de capacitación, e inhibir también el reclutamiento. Se dijo durante el sexenio pasado que los programas federales, sobre todo los de becas, tenían por objeto
inhibir el reclutamiento. Yo hasta el momento no conozco ningún estudio, ninguna métrica que me haga suponer que las becas Benito Juárez o los programas de primer empleo que lanzó el gobierno federal estén realmente inhibiendo el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos de crimen organizado. Los programas federales funcionan, en efecto, pero por objetivos político-electorales, no para arrebatar a los jóvenes de las garras de los narcotraficantes. Claro, y esto será a largo plazo, pero mientras seguimos escuchando los testimonios de varios jóvenes que tienen miedo ante pues estas circunstancias. Y también yo te quería preguntar, David, tú me platicabas en otra ocasión que pues los grupos criminales no lo hacían por sádicos o por querer ser malos, sino simplemente era un modus operandi. Pero, por ejemplo, en el caso de los cuerpos y la ropa, se queman los cuerpos, pero ¿por qué dejan la ropa ahí? ¿Hay alguna respuesta? ¿Algún sentido? La mayoría de los jóvenes que son incorporados a estos esquemas de reclutamiento, de entrenamiento forzado, se les obliga a desnudarse, se les obliga a pasar a la intemperie, les arrojan agua fría a efectos de templarlos, de que tengan resistencia frente a las adversidades climáticas, y para esto les despojan de sus indumentarias, les proporcionan ropa táctica, botas, chalecos, pantalones de cierta resistencia, normalmente de barrina. Es material táctico que utilizan con el objeto de empezar su entrenamiento, y toda la ropa que portaban pues la tienen que dejar in situ para que tengan una indumentaria diferente. No solo es esto, también se les empieza a dar, los que van pasando las pruebas de sicariato, como van avanzando, los van equipando cada vez más. Ya la última fase del entrenamiento tiene que ver con el manejo de explosivos. Las fases de intermedias tienen que ver con el manejo de armas de fuego, sobre todo fusiles de asalto. Pero esto es conforme se va avanzando en el entrenamiento, y te diría yo que así como en el ejército los jóvenes reclutas tienen que dejar su indumentaria, la ropa con la que llegaron, y se les proporciona nueva vestimenta, es lo mismo lo que ocurre en los campos de entrenamiento del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, del cártel de la familia michoacana, sobre todo porque quienes dirigen estos centros de entrenamiento en muchas ocasiones son exmilitares, exintegrantes de las fuerzas de seguridad, expolicías de élite, que lo que hacen es clonar la capacitación y formación que reciben los jóvenes en las corporaciones de seguridad pública, y utilizan ese mismo entrenamiento y know-how, pero ahora con los grupos criminales. Pero para la evidencia, ¿por qué no queman también la ropa? La mayoría de estos personajes lo que hace es utilizar esta indumentaria para fines diversos. No necesariamente la destruyen. Lo único que se requiere para eliminar la prueba de un asesinato es ciertamente incinerar el cadáver. La ropa en sí misma no es prueba de un homicidio. Okay. Entonces, lo que sí les apremia a los narcotraficantes es, la pena decirlo, es deshacerse de la evidencia de los asesinatos. Esto es de los cadáveres. Y de que estos jóvenes, al no pasar la prueba, no den pues precisamente la localización de estos campos. Sí, por supuesto, que apliquen testimonios, incluso que puedan identificar por voz, por rostro a sus captores. También la geolocalización de estos lugares. Muchos jóvenes que lograron escapar afortunadamente de estos centros de exterminio, que tienen miedo de hablar de manera abierta, porque saben que pueden ser el blanco de algún ataque del crimen organizado. Muy bien, muchísimas gracias, David. Que tengas una excelente tarde. Gracias a ti, Cintia, te mando un abrazo.